Mi forma de dar clase está inspirada en este noble sujeto. Además tenía un bigote así como el de Nietzsche. Hasta romántico es Husserl. La filosofía sirve para enamorar, chicos. Háblenle a sus parejas de esta manera y verán. En un concierto abarcado de gente y saltando. ¡Ah! Para mí, en el momento vital en el que me encuentro, sería horrorosa. Así, tan sudado, no me toca. La fenomenología busca constituirse como una forma de interpretación del mundo. El amor es una decisión y que yo decido amarte. O sea, pero a mí sí me suena raro, ¿no? Aprovechen eso y así no gastan en terapia, ¿no? Gratis. Porque a la final, como diría Nietzsche, lo único que tengo que hacer es pensar. Y cuando pienso, ahí soy un superhombre. Muy bien, hola con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy estamos abordando un texto que podría traernos un poquito de dificultades o un grado de complejidad, que es este texto de Edmund Husserl, ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Parece difícil, tiene un nombre complicado, pero vamos a ir viendo que en realidad no es tan complicado como parece. Lo difícil podría estar, o la complejidad, si se quiere, podría estar en que es un cambio en la matriz de pensamiento. Es un cambio en la forma como estamos acostumbrados a pensar. Nada más que eso. Pero de ahí ustedes se van a dar cuenta que el texto no tiene una gran complejidad en sí misma, sino más bien en el foco, en la forma como se va a abordar esta cosa que llamamos realidad. Que al final eso es lo que nos interesa. Cómo entendemos las cosas, cómo entendemos las condiciones del mundo en el que habitamos. Muy bien, entonces vamos a ver este texto de Edmund Husserl y un poco quién es Husserl o qué es lo que hace este autor, qué es lo que ha hecho este autor para inscribirse en el bello mundo de la filosofía y como uno de los grandes de la filosofía. Sin lugar a dudas, Husserl es un parteaguas porque es, entre comillas, si se quiere, el fundador de lo que conocemos como esta escuela fenomenológica y es un filósofo austroalemán, fundador de la fenomenología trascendental, o de esto que se conoce como la fenomenología trascendental. Su trabajo revolucionará la filosofía del siglo XX, sin lugar a dudas, es el momento en el cual se cambia la forma de pensar de la filosofía que había tenido más o menos 2000 años, 500 años en realidad, de una forma de pensar o de una matriz de pensamiento, pero Husserl la transforma. Entonces, por eso es que es importante, porque se centra en la experiencia vivida como fundamento del conocimiento. Y esa es la condición, es lo que decía el Josué hace un momento. ¿Cuál es la clave de la filosofía? Entender las experiencias del sujeto en el mundo que habita. ¿Okay? Entonces, esa es la clase. Nació en Prostějov, que era parte del Imperio Austrohúngaro, hoy lo que se conoce como la República Checa, y murió en Friburgo en 1938. Entonces, es un filósofo que está entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte o la primera mitad del siglo XX. Esa es la condición. Y su legado filosófico ha sido decisivo, como lo habíamos dicho. ¿Por qué sabemos que es un filósofo importante? Porque es el antecesor, si se quiere, en temas de pensamiento, o considerado maestro de Heidegger, de Stein, de Levinas y de Merleau-Ponty. ¿Okay? Entonces, seguramente ustedes ya han escuchado a estos sujetos. De hecho, ya saben que vamos a leer a Heidegger y va a haber una clase de Heidegger también acá. O Merleau-Ponty, que estoy seguro que la BIUD se los pone en alguna clase o en alguna materia, ¿verdad? Porque a él le gusta mucho este filósofo teólogo. Entonces, ahí hay una condición. Como yo les decía, por cuestiones metodológicas he dividido esta clase o tratar de comprender el pensamiento de Husserl en dos sesiones o en dos grandes bloques para que sea mucho más digerible y no estar tan presionados con el tiempo y tengamos un mayor espacio para poder charlar y para poder conversar, porque al final, a pesar de que, como yo les decía, no es tan complicado, pero sí necesita un espacio para procesarse. Entonces, hoy día vamos a ver la primera parte, que es principalmente qué es la fenomenología
y cómo entiende esta noción de las esencias, sobre todo que es la primera parte del capítulo que ustedes tenían que leer, ¿verdad? Que tiene que ver sobre las esencias, recordarán ustedes. Las esencias y el conocimiento de ellas, que eso es fundamental en esta primera parte. Esto es central, parece que fuera menor, pero no es un tema menor. De ninguna manera es un tema menor, porque tenemos que estar pensando cómo vamos a entender el mundo en el que habitamos. Y de esa manera, lo que está haciendo Husserl es discutir con una larguísima tradición filosófica. Larguísima tradición filosófica, sí, pero larguísima. ¿Quién de los filósofos clásicos habla de las esencias? Les pregunto, si lo puse aquí. ¿Quién de los filósofos clásicos habla de las esencias? ¿Por qué? ¿Qué dice Platón de las esencias? Me imagino que lo vieron porque esto es filosofía. ¿Ya vieron filosofía ustedes, ¿no es cierto? Ya, entonces. Capítulo 8 de la República. ¿Qué son ideas o formas? Las ideas. ¿Qué son ideas o formas? Ajá. ¿Qué dice sobre las ideas? Ahí, de hecho, hace una alegoría, hace un ejemplo, lo que se conoce como el mito de la caverna. Ajá. Sí, entonces, ahí tienes una noción de cómo funcionan las ideas. ¿Qué dice el buen amigo Platón? Recuérdenme, ustedes que ya vieron filosofía, porque ya me cansé de estar parado. ¿Qué pasa con las ideas? Las esencias de las cosas. ¿Qué dice el mito de la caverna? Porque ahí lo explica, ¿verdad? ¿Cómo entiende el mundo el buen amigo Platón? Porque al final esa es la idea que va a trascender, ¿no? Recuerden ustedes que el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico trasciende. Son 15 siglos que van a trascender sin ningún tipo de cuestionamiento prácticamente. Platón dice que el ser humano está encadenado desde su nacimiento. Ajá. En una caverna. Ajá. Y que cuando sale al mundo exterior, cuenta que todo lo que percibimos es el mundo de las ideas. Ajá. Ajá, ¿y qué son esas ideas? Entonces, ahí va a haber una condición importante, porque él va a decir, la alegoría es simple. Los seres humanos estamos en una caverna, y en la caverna lo único que vemos son sombras, ¿sí? ¿Sombras de qué? De lo real. De lo real, o de lo absoluto, de ideas que son verdaderas, pero en otro mundo. O sea, nosotros lo que vemos no es la idea en sí, ¿verdad? Nosotros no vemos la idea, nosotros vemos la sombra de la idea, ¿no es cierto? Por eso es que... La sombra de lo fáctico se podría decir. Sí. Que es lo que dice Husserl. Ajá, sí, de haberlo sabido hubiera traído la imagen, porque la imagen es decidora. Donde están los sujetos encadenados viendo una pared, y en la pared se ven sombras de lo que está ocurriendo afuera, y solamente esas sombras se ven porque una luz se introduce por la caverna y permite ver que hay cosas que están pasando fuera. Pero los seres humanos, va a decir Platón, no vemos las cosas reales. Lo que vemos son las sombras. Por lo tanto, si nosotros vemos el árbol y nos maravillamos, solamente estamos viendo la sombra del árbol. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la idea absoluta del árbol. Y eso está en el mundo de las ideas. Eso se supone que ya lo vieron, se supone que deben saberlo, porque si no, ¿cómo estudiaron toda la teología escolástica y esas cosas? Entonces ahí tienen esa noción, ¿ok? Entonces póngale atención. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de entender ahora con el buen amigo Husserl es primero que Husserl no rechaza la noción de esencia. Husserl no la rechaza, la entiende de otra forma. Le va a dar otro sentido, otro significado, una reinterpretación si se quiere. Luego se va a cuestionar porque Husserl, como todo pensador, que sienta las bases para la construcción de una escuela de pensamiento, lo que va a hacer es generar un tipo de pensamiento, un tipo de ideas que luego van a irse modificando. Pero en esta
en esta sección o en este texto, Husserl no rechaza la noción de esencia, pero sí critica su tratamiento tradicional. Lo que propone es una nueva forma de acceder y justificar las esencias. Y aquí vamos a centrarnos, porque esto es importante. Y ahí es donde va a basar esto que él denomina como la intuición eidética para acercarse a esta noción de esencia. Que ya vamos a señalar qué es esto de lo eidético, porque es la palabra que utiliza Husserl para diferenciarse de las ideas, porque si no, se lo podría confundir, o sea, él quiere separarse, quiere distanciarse de la noción de idea de Platón, o de la noción de idea entendida como los a priori de Kant, ¿sí? Porque es con toda esa tradición con la que está discutiendo este autor. Entonces ahí estamos en otra noción. Y hay que tener en cuenta que esto no, o que estas esencias no en postulados metafísicos ni en deducciones lógicas como a priori, como los a priori kantianos. Es decir, ya existe per se la esencia de la cosa. Y para conocer la cosa tenemos que conocer o identificar esos a priori. Eso es Kant, eso es Descartes, toda esta filosofía que conversamos en la siguiente clase, que tiene una matriz mucho más ontológica y que hay esta discusión ontología-fenomenología. Recuerden eso es central, hay que tenerlo muy claro. Entonces, en ontologías como la de Platón o la escolástica, Kant, Descartes, toda esta gente, las esencias o ideas son consideradas entes reales, existen por sí mismos. Esa es la condición. Y como existen en sí mismos, son trascendentes al mundo sensible. Y aquí hay una condición, porque ¿qué es lo que va a decir Platón? ¿Cuál es nuestro verdadero objetivo? Conocer el mundo de las ideas. ¿Sí? Esa es la condición. Porque nosotros, como seres humanos, nos hemos enfocado principalmente en conocer o tenemos acceso solamente a la sombra de la idea. Pero el trabajo del filósofo es acercarse a la esencia misma de las cosas. Y ahí tenemos una condición complicada, va a decir Husserl. ¿Por qué? Porque es complicado tratar de acercarse a estos a priori, a estas condiciones, a estas ideas reales. Es muy complicado acercarse a eso. ¿Ok? Pero cuando estamos en esa condición, lo que Husserl va a decir es que no necesitamos postular que las esencias existen en un mundo ideal. Eso no necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy complicado darse cuenta de eso. Pero lo que importa es cómo aparecen en la conciencia o cómo tenemos esa idea o la constitución de esa idea en nosotros en el mundo sensible. Hay un ejemplo que ponía mi profesor mi profesor de epistemología, que acaba de retirarse ya, una de las mentes más brillantes que yo he conocido. Entonces, de hecho, si entre paréntesis, mi forma de dar clase está inspirada en este noble sujeto. Trato de imitarlo y no creo que llegó ni al 25% de lo que él era. O sea, sus clases eran un espectáculo, una cosa así. Además tenía un bigote así como el de Nietzsche. Y sí, es un personaje. ¿Qué es lo que decía mi buen profesor? Decía algo así, o ponía un ejemplo, algo así. Imaginen la vela. O sea, yo les digo, imagínense una vela. Tienen ustedes una vela en su cabeza. ¿Sí? Yo les digo, explíquenme la vela. ¿Ustedes me podrían explicar la vela? No creo que no puedan explicar una vela. En teoría que podrían, ¿no es cierto? Tienen una imagen. Pero cuando explicamos la vela, el objeto fáctico, es decir, esa cosita con una mechita ahí, tenemos el objeto en nuestra cabeza. Y racionalmente podemos explicar el objeto fáctico, el objeto material. Pero si lo vemos fenomenológicamente y nos centramos en ver cómo este objeto aparece en nuestra conciencia, lo que tendríamos que pensar es, primero, en el olor a cera que se derrite, en la luz o el tipo de luz que genera ese artefacto llamado vela, porque lo que tenemos en nuestra cabeza, va a decir la fenomenología, va a decir Husserl, no es la vela como tal. Lo que tenemos es lo que la vela ha generado en nosotros. Es decir, ese olor cuando ustedes prenden un fósforo y comienza a encenderse la vela.
cuando comienza a derretirse la cera. ¿Sí? El tipo de luz que genera. Porque si nosotros apagáramos las luces que tenemos acá y prendiéramos velas en su lugar, la atmósfera sería diferente. Porque el tipo de luz que genera la vela es otro. Y el olor que tuviéramos acá va a ser diferente. Porque oleríamos a la cera que se está derritiendo, al olor que emana de la mecha de la vela cuando se está consumiendo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestra cabeza? ¿El objeto real llamado vela o la conciencia de la experiencia de la vela quemándose? Maravilloso. ¿Sí ven? Porque ahí nos lleva a otra dimensión. Ahora piensen eso en todo lo que ustedes han vivido en sus cortas, bellas y majestuosas vidas. Porque eso es lo que se encarna en nosotros. Lo que se encarna en nosotros no son los objetos, no son las cosas, las experiencias. Por lo tanto, lo que hace la fenomenología es dar cuenta de las experiencias que tenemos los sujetos en el mundo sensible. Por eso no es, o no debería ser, va a decir Husserl, interés de la filosofía tratar de encontrar los a priori de las cosas, porque al final la cosa no significa nada en sí misma. Lo que significa es la experiencia que nosotros tenemos a través de las cosas. Romanticémoslo. Ahora que yo ando con todo esto del TikTok y esto, romanticémoslo como lo romantizan las redes sociales, porque seguramente ustedes lo van a entender mejor así. ¿Sí? En otras palabras, no es el lugar, ¿sí? Es la persona. Ah, ¿ven que lo entienden? ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar 10,000 veces en el mismo lugar, pero las experiencias que ustedes van a tener en ese lugar con las diferentes personas van a darle una percepción diferente de ese lugar dependiendo de con quién hayan compartido ese momento. Uf, hasta romántico es Husserl. Es bello. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, la filosofía sirve para enamorar, chicos. Aprendan fenomenología. Sí, háblenle a sus parejas de esta manera y verán. O sea, es genial. O sea, la forma, cómo lo comienza a concebir es totalmente diferente, pues. Porque ¿qué es lo que había hecho la filosofía hasta ese momento? Sobre todo esta filosofía mucho más racional que se inaugura con Descartes y que también está presente en Kant, la idea de los a priori. Entender la esencia de las cosas, entender las cosas como son. Eso es muy racional. Pero cuando buscamos entender la esencia de las cosas, el problema central es que perdemos de lado la experiencia que generan las cosas en nosotros. Eso también es importante. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la experiencia que vamos a experimentar de un mismo momento va a ser diferente. En esta clase, ¿cuánto estamos ahorita? Unas, 25, 30 personas tal vez acá. ¿Sí? La experiencia que cada uno de nosotros estamos teniendo ahora no es comparable. No es comparable. Porque no va a ser la misma experiencia que está experimentando, no sé, el Joseph con lo que está experimentando el Armando. No va a ser. A pesar que estamos en el mismo lugar. ¿Sí ven? Porque hay un conjunto de factores determinantes que van a hacer que sus experiencias sean diferentes. Tal vez para alguien sea mucho más intensa esta experiencia de esta clase, pero la persona dice, ya quiero ir a almorzar, ya tengo hambre. ¿Sí lo ven? O sea, eso es lo que Husserl estaba comentando en el texto en cuanto al ser individual dentro de lo natural. Cuando categorizó, digamos, la realidad desde mis conceptos, bueno, está bien, uso conceptos universales, que ni tan universales, ¿no? Pero conceptos que el ser humano ha creado para categorizar algo, pero desde mi experiencia, ¿no? Y ahí me surgió una pregunta, ¿no? Son muchas realidades tratando de entender el mundo, así que el mundo al fin y al cabo no es solo el mundo, sino donde se materializa la realidad, o es una realidad tratando de ser entendida por muchos mundos individual. Entonces a mí me generó claro, es que ese es un problema, y ese es un problema con el cual se enfrenta la fenomenología o tal vez el panorama que nos abre la fenomenología.
porque nos da cuenta de las múltiples experiencias que pueden existir de un mismo acontecimiento. Entonces, lo que existe ahí ya no es una generalización de las cosas, sino que se da base a las condiciones individuales de cada uno de los sujetos, de nosotros como sujetos sensoriales, y que por lo tanto experimentamos el mundo material en el que habitamos. Y ahí ya cambia la cosa. ¿Sí ven? Entonces ahí tenemos esta condición. Estamos hasta ahí. Clarísimo, porque ahí, o sea, en esto siempre vamos a ir complejizando. Vamos a ir construyendo pasito a pasito. Y ahí venimos a una condición importante, central en la obra de Husserl, en su parte metodológica. Porque él va a decir nuestra tarea al momento de tratar de comprender el mundo que habitamos, lo hacemos a través de algo que él va a denominar como la reducción fenomenológica, que es el momento o las condiciones que nos permiten dar cuenta de este mundo material. Y la reducción fenomenológica, también llamada como reducción trascendental, ¿sí?, es un método mediante el cual suspendemos nuestro juicio sobre la existencia del mundo exterior con el fin de centrarnos en cómo los fenómenos se presentan en la conciencia. La empujé. Ajá, exactamente, eso mismo, es que vamos a ir a esa condición. Por lo tanto, cuando tenemos esta noción o cuando nos damos cuenta de este proceso, ahí tenemos una condición importante, porque la filosofía se había tratado de centrar en dar cuenta de la existencia del mundo exterior, ¿sí?, de la existencia del mundo. Pero Husserl va a decir, no nos interesa la existencia del mundo. Lo que nos interesa es cómo ese mundo se presenta en nuestras conciencias. Porque hay una condición diferente. Yo no sé si ustedes tienen este mismo interés que yo tengo por los atardeceres. Los atardeceres tienen su magia, tienen una cosa interesante. Aquí hay muy bonitos atardeceres, ¿ok? Pero tienes dos formas de interpretarlos. Porque podrías explicar, estos colores naranjas, violetas que se pintan en el cielo luego de un día muy soleado o de la lluvia, etcétera, etcétera. Y lo podrías explicar racionalmente, ¿no? ¿Por qué se producen esos colores? Por un conjunto de factores atmosféricos, por la radiación que está. O sea, lo puedes explicar así, ¿ok? Pero eso no le interesa a la gente. Porque lo que le interesa es lo sensible que eso te genera en ti. O sea, yo he tenido dos atardeceres así maravillosos. Uno de ellos fue en Perú. Estaba en la Huacachina, en el oasis en el desierto. Yo nunca había visto un atardecer como el atardecer del desierto. Era la primera vez que yo estaba en el desierto. O así, pero unos lilas, unos naranjas, una cosa así fascinante. Es una cosa, o sea, muy, muy emotiva, muy emotiva. ¿Ok? Entonces, es algo que yo tengo grabado en mí. Sí, otro atardecer que yo tengo así grabado en mi parte sensible fue en la Amazonía hace muchos años. Estaba en esas canoas que son largas así, y estaba atardeciendo y se veía así unos colores hermosos, se veía así en el río, el reflejo en el río Napo, creo que era, no estoy seguro ahora. Entonces tienes esa noción, ¿ok? ¿Puedo explicar racionalmente el atardecer? Claro que sí. Pero, ¿cómo explico lo que ese atardecer genera en mí? Porque al final lo que está grabado en mí, este fenómeno se presenta en mi conciencia cuando se vuelve significativo, cuando se introduce en mí. Entonces ahí le doy una explicación, le doy una resignificación al acontecimiento. Nuevamente, no es el lugar, es la experiencia que el lugar genera en mí. Que sería una forma más sofisticada de decir, no es el lugar, es la persona. ¿Sí ven? Claro, ¿cómo lo introduces? ¿Cómo esa cosa llamada atardecer pasa a formar parte de una experiencia vital en nosotros? Algo hermoso, algo maravilloso, algo que me gusta. Lo mismo ocurre con las cosas que son horrorosas también, ¿verdad? Porque es la misma lógica. ¿Sí lo ves?
Entonces ahí tienes esta condición, ahí tienes esta característica. Por lo tanto, ahí vamos a ir dando cuenta de este proceso. Por lo tanto, Husserl dirá, no significa negar el mundo, sino ponerlo entre paréntesis. Eso es la epogé. Ok, está el mundo ahí, pero ¿el mundo se nos presenta tal como es? No. Esto es la base para muchas teorías sociológicas también, ¿okay? Ya las hemos charlado también en diferentes clases, pero la idea es que el mundo no es concebido de manera per se, sino que el mundo está atravesado por las formas como nosotros percibimos ese mundo, cómo este mundo se presenta en nuestra conciencia, cómo los hechos se presentan en nuestra conciencia. Al final ahí tienes una noción maravillosa. Estamos hasta aquí. Aquí viene algo importante en Husserl. Sí. Husserl dirá, no me pregunto si algo es real. Lo que me pregunto es sino cómo se me da, cómo lo experimento. ¿Verdad? No me pregunto si algo es real, sino cómo se me da, cómo lo experimento. Entonces ahí hay otra noción. Porque las condiciones van a estar atravesadas no por la realidad de las cosas, por la realidad fáctica de las cosas. Eso lo retomaremos en la última clase con Heidegger, o en la última sesión, la última unidad con Heidegger, porque eso es el mundo fáctico de la vida, pues. ¿Verdad? Entonces, pónganle en atención a eso. Por eso hay que leer bien a Husserl, porque además es el antecesor de Heidegger, su maestro. Ok, entonces cuando trato de ver o trato de darme cuenta cómo se me dan las cosas, ¿sí? Cómo las experimento, ahí va a decir, en lugar de preguntar, sí, para la explicación religiosa, en lugar de preguntar, ¿Dios existe objetivamente? Hay un montón de gente ahí obsesionada con la existencia real de Dios. Hemos encontrado el arca, sabemos que Dios vive. ¿Tiene sentido hacer eso? Porque hay gente que anda así, no, en verdad el mar se abrió. Sí, hemos encontrado los vestigios del arca de Noé. ¿Para qué rayos andan haciendo eso? ¿Qué sentido tiene? Porque sus condiciones de creencia se basan en la demostración objetiva de Dios. Pero eso es complicadísimo. Es complicadísimo. Por eso es que la fenomenología es tan útil para la religión. Porque va a decir, en lugar de preguntar si Dios existe, lo que debemos hacer es una reducción fenomenológica y preguntarnos, ¿cómo aparece Dios en la experiencia de un creyente? Ahí cobra sentido. Porque en realidad las deidades, todas las deidades, cobran vida. Eso lo vamos a ver cuando leamos el texto de Mircea Eliade, en la parte de la importancia del mito vivo. El mito vivo, o la idea de Dios, cobra vida en la experiencia del creyente. Cuando el sujeto, nosotros, damos cuenta de que ese Dios existe realmente. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado sensorialmente. Lo que yo les decía en alguna clase, lo decía también esta semana en la universidad. Nuestro objetivo no es demostrar que Dios existe. A la final, Dios puede no existir materialmente, objetivamente, realmente, fácticamente. Dios puede no existir, pero lo que sí existe es la experiencia que ustedes han tenido de ese Dios. Eso sí existe. Y eso nadie se los puede cuestionar. Nadie le puede cuestionar. Yo no puedo decir, oye, mira, lo que estás sintiendo es fruto de la manipulación que has sentido en el espacio. Tal vez sí, pero ustedes han experimentado eso y lo han significado como la presencia de Dios en sus vidas. ¿Sí ven? Entonces, fácticamente, la deidad puede no existir, pero lo que sí existe es la experiencia de esa deidad. Eso que ustedes han experimentado. Todos hemos experimentado. ¿Sí ven? Entonces, ahí hay una condición. Si nos centramos solamente, como harían los a priori, en tratar de demostrar la existencia objetiva, ahí tenemos un problema, tenemos un conflicto, y un gran conflicto. Porque no existen bases sólidas, bases reales para demostrar objetivamente la existencia de esa deidad. Pero si queremos demostrar
la existencia de esa deidad a partir de las experiencias de los creyentes, eso sí lo podemos hacer. Porque en la experiencia es donde Dios aparece. Sí, es lo que dirá Berluton. Y por eso es tan bonito. ¿Sí ven? Entonces, son formas diferentes de concebir el mundo. La filosofía, mucha gente dice ahora que la filosofía no sirve, ¿no? Pero la filosofía sirve para hacer estas elaboraciones mucho más conceptuales. Porque recuerden, la filosofía lo que hace es operar a nivel conceptual, a nivel de las ideas. ¿Sí? Formular conceptos, formular categorías que nos ayudan a comprender de mejor manera las cosas. Y ahí tenemos estas condiciones. ¿Sí? Entonces, cuando vemos estas relaciones, esto permite describir la estructura de la vivencia religiosa, cómo se da, con qué sentimos, en qué situaciones, qué símbolos la acompañan, cómo se constituye como presencia. Porque ahí entendemos la religión, ahí entendemos este fenómeno llamado religión. Ojo, esto no ocurre o no nos sirve únicamente para comprender al Dios cristiano o para entender el cristianismo. Nos sirve para entender a absolutamente todas las religiones. Porque todas las religiones proveen experiencias en los sujetos creyentes. Si no, recuerden ustedes cuando veíamos el curso de historia comparada de las religiones y veíamos las diferentes formas como las religiones articulan sus marcos litúrgicos, sus marcos doctrinales y sus marcos de creencias y vemos las prácticas que tienen, entonces ahí lo vemos. Porque a la final la religión provee esas condiciones o tiene la particularidad, si se quiere, de proveer este conjunto de condiciones en los sujetos creyentes. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, la experiencia. Porque en la experiencia los dioses cobran vida. ¿Sí? Cuando veamos a Mircea Eliade, ahí vamos a ver algo central, porque ahí vamos a ver la importancia del rito. ¿Sí? Porque Mircea Eliade va a decir, el mito cobra vida en el rito. ¿Sí? Ese mito puede no existir, nuevamente. No estamos en esa condición fáctica de demostrar objetivamente que Dios existe. Objetivamente puede no existir. Puede ser una creación de los seres humanos, nada más. Pero la experiencia que tenemos a partir de la creencia de ese Dios, eso es real. Y ahí tenemos una diferencia entre lo que humildemente hacemos los sociólogos que estudiamos el fenómeno religioso de los teólogos. Porque una parte de la teología que no es fenomenológica, está anclada en demostrar que Dios existe objetivamente. ¿Ok? Eso es el buen amigo Tomás de Aquino. Eso es lo que está tratando de hacer. Tomás de Aquino, en todas esas, ¿cuántas son? 5 leyes de la existencia de Dios. ¿Sí? Lo que está haciendo Tomás de Aquino es tratar de demostrar objetivamente que Dios existe, que Dios es real, y crea su motor inmóvil y todas esas cosas, ¿no? Y ahí ustedes andan sufriendo con ese Dios que nunca deja de ser y cosas como esas. ¿Okay? Pero cuando lo vemos, cuando nos centramos en los estudios de la sociología de la religión, los sociólogos de la religión no estudiamos a Dios. La sociología lo que hace es estudiar lo que los creyentes hacen en el nombre de Dios. Porque eso sí puedo estudiar. Yo sí puedo ir a ustedes y preguntarles, oye, ¿qué sentiste? ¿Por qué eres creyente? ¿Por qué no eres creyente? Y ustedes me van a decir, puedo tener acceso a esa información. Es otra forma. Entonces, ahí partimos de esas nociones. Por eso es que cuando yo les comento que mi tesis se ancla, o una parte de la estructura teórica de mi investigación se ancla en la fenomenología de la religión, es porque me permite estudiar las experiencias que tienen los sujetos creyentes en los espacios religiosos. Nada más. Así de humildes somos. Y no andamos con intenciones de tratar de comprender a Dios. ¿No? Eso está difícil. ¿Sí? Pero sí puedo entender lo que ustedes me dicen de Dios. Eso sí lo puedo saber. ¿Sí ven cómo cambian las cosas? Esa forma que usted dice de experiencia personal de cada uno, si lo experimenta esa persona y solamente esa persona, entonces, ¿cómo llega eso a objetivarse? O sea, ¿hay algo en común? No.
queda en otra persona y su verdad es su verdad. Claro. Y la mía es mi verdad. La experiencia de ese sujeto es real, porque él la está experimentando. Pero y no puede o no se puede establecer ciertos patrones comunes o sea, como principios que establecen verdaderamente un análisis de que es lo correcto o no es lo correcto, o te lleva a... No. Porque se lleva a la mente, ¿no? Sí. El oxígeno, ¿no? O sea, la respiración, la forma de hacerlo es uno en el hombre, el ser humano, ¿no? Es otra de repente en los peces. Pero no puedo decirle yo a alguien, mira, yo respiro de esta manera y para mí esta es mi verdad. Hay una forma de Sí, entiendo. Pero recuerda que estamos analizando o estamos dando cuenta de las experiencias sensibles de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, con el mismo ejemplo que tú estás poniendo, si lo colocamos en las experiencias sensibles que nosotros tenemos al respirar, la experiencia de la respiración no va a ser igual. ¿Sí? No va a ser igual. A mí me gusta mucho la naturaleza, la naturaleza y tengo estas condiciones. Y una de las cosas cuando voy a la montaña es, para mí es muy importante sentir la montaña y sentir el viento frío. Me gusta el viento frío, me gusta la dificultad de poder respirar ya a 4.000 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo en el club de montaña con el que sé caminar, hay una compañera que a ella no disfruta eso. A ella lo que le interesa es tener mejor condición física. Es una máquina. Es una máquina. Pero yo voy despacio, güey. ¿Sí? O sea, yo voy despacio. Porque me interesa sentir ese momento. Los dos estamos respirando el mismo oxígeno a 4.000 metros de altura. La experiencia que tiene ella y la que tengo yo va a ser diferente. ¿Sí me va a entender? Va a ser la interacción que uno... Exactamente. Uno mismo. Exactamente. Todo. El sol, la lluvia, el atardecer... Todo va a ser diferente. ¿Cómo compartes tú con las personas que están a tu alrededor? Va a ser diferente. ¿Sí? Hay personas que prefieren los lugares que están abarrotados de gente y hay otros que preferimos los lugares donde no hay gente. ¿Sí ves? Súmale también la experiencia ya de por sí es algo que se da en sí mismo, ¿no? Pero la decodificación de la experiencia también es otra. A eso vamos a ver cómo pasamos de ese momento, de la experiencia, no estaba en la diapositiva anterior, cómo la experiencia, ¿sí?, se forma parte o pasa a formar parte de la conciencia de nosotros. ¿Sí? Cómo se materializa en nosotros. Eso es central. Entonces, creo que aquí está, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos este esquema que propone Husserl para tratar de entender este proceso de reducción fenomenológica. Es decir, cómo pasamos a incorporar esta noción de la idea, lo eidético. Porque recuerden que Husserl no cuestiona la idea. Lo que cuestiona es la forma como nosotros, los sujetos, interiorizamos la idea. Ahí tenemos una condición, por lo tanto, vamos a pasar de esta actitud natural, que es cuando tenemos contacto con las condiciones reales o con el objeto real, y ahí tenemos la epogé, que era lo que decíamos hace un momento, ¿ok? Y luego tenemos que hacer la reducción fenomenológica, que es ese momento en el cual nos damos cuenta que el lugar, las cosas, se transforman en experiencia para nosotros. Porque ahí es cuando nos damos cuenta. Cuando eso pasa a formar parte vital de nosotros. Entonces, ahí tenemos esa noción. Porque es el momento cuando la experiencia pura aparece como tal. ¿Sí? Cuando esta experiencia pura toma tu lugar en nosotros. Y ahí es cuando, una vez que lo tenemos, lo podemos explicar. Porque te digo, es algo que, ¿cómo te explico? Es una noción de tranquilidad. ¿Sí? Sentarme y ver el atardecer. Entonces tiene esa noción, porque genera algo. ¿Okay? Entonces ahí tienes una condición. Y esto, porque la semana pasada estuve editando un video que publiqué cuando estuve en Barranquilla. Entonces mírenlo en mi canal Travel a Fondo, ¿sí?
Te tengo otro canal, aparte del Socializando, donde está apareciendo esto, hay otro canal donde muestro más viajes y cosas como esas, que recién lo comencé hace un mes. Pero hace algún tiempo estuve en Barranquilla, y en Barranquilla está el río Magdalena. ¿Okay? Entonces, para un barranquillero común debe decir, el río está ahí. ¿Okay? Pero cuando yo estaba ahí, para mí era importante, porque yo había leído de ese libro en la obra de García Márquez. Entonces, luego de almorzar, me fui ahí como un malecón y me quedé como 1 hora viendo el río. Nada más. Una experiencia maravillosa para mí. Pero esa experiencia que es propia de este sujeto llamado Jonathan Suárez, tal vez no es la experiencia de ustedes, porque tal vez, qué aburrido estar viendo un río durante 1 hora. ¿Sí ves? ¿Es el mismo lugar? Claro que es el mismo lugar. ¿Tiene el río las mismas condiciones? Sí. Pero la experiencia que cada sujeto tiene con ese río va a estar atravesado por las particularidades de los sujetos. ¿Sí lo ven? Entonces es ahí cuando ya tenemos esta experiencia, ahí es cuando tenemos esta condición de lo idéntico. Es decir, ahí la idea se forma en nosotros, va a decir Huse. Pero esa idea va a ser igual. Les pregunto, ¿la idea que nos formamos de un acontecimiento va a ser igual para todos? No, no puede. Porque la experiencia que ese momento está generando nosotros es particular. Por lo tanto, la percepción que vamos a tener del hecho va a ser diferente. Esto, en las teorías constructivistas de la realidad social, va a estar muy marcado. Porque la realidad social no va a ser objetiva, no va a ser idéntica, sino que la realidad social va a depender mucho de quién la observa. ¿Sí lo ven? Entonces, para la sociología, la filosofía no es menor. No es menor, porque aquí están las bases para toda la teoría social contemporánea del siglo XX prácticamente. Por eso es importante Huse. ¿Sí? Génesis Dayanara. O sea, en el ser humano la situación es intencional, o el ser humano no es intencional, o es la vivencia del mundo en sí. La vivencia del sujeto en el mundo. Claro, porque yo no he tenido las experiencias vitales que tú has tenido. Y tú no has tenido las experiencias vitales que yo he tenido. Por lo tanto, cuando experimentamos el mundo, nosotros lo hacemos a partir de esas condiciones. De las diferentes sensibilidades que tengamos, o de los intereses que tengamos. No sé, para ustedes que son jóvenes, tal vez una experiencia brutal y vital podría ser estar en un lugar abarrotado de gente, en un concierto abarrotado de gente y saltando. ¡Ah! Esa podría ser una experiencia maravillosa. Para mí, en el momento vital en el que me encuentro, sería horrorosa. Así, están sudados, no me toquen. ¿Sí ves? Son otras formas. Y ahí tenemos el problema que decía el Elvis, pues. Porque tenemos al mismo tiempo todo un conjunto de condiciones que van a ser diferentes para los sujetos. ¿Y cómo generamos teoría ahí? ¿Cómo hacemos generalizaciones? Es un problema. Por eso es experiencial. Por eso es experiencia. Las experiencias nunca son objetivas. Las experiencias siempre son subjetivas, porque es la experiencia que cada uno de nosotros tengamos. Por eso, si volvemos al plano religioso, la experiencia que ustedes de manera particular van a tener de Dios no va a ser igual a cada uno de ustedes. Pero en lo que podemos coincidir es que los mundos religiosos todos van a coincidir en la existencia de Dios. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque han experimentado de múltiples maneras las condiciones de la deidad. Entonces ahí tienes esa particularidad. Y algo que yo siempre digo y que lo voy a recalcar cuando veamos a Heidegger, por eso es tan importante que en las prácticas litúrgicas las experiencias que ustedes provean a los feligreses sean potentes. Porque son las experiencias las que van a hacer que los feligreses se enraícen con la deidad. ¿Sí? Lo que yo siempre les digo. O sea, al púlpito uno no va a demostrar racionalmente nada. Porque en esa parte religiosa lo que opera son los afectos. Y tienen que evidenciar condiciones afectivas, condiciones emotivas. La fenomenología busca constituirse como una forma de interpretación del mundo, como lo hace las perspectivas ontológicas. La diferencia es lo que yo les decía en la clase anterior, es que todavía es una disciplina en formación, porque tiene más o menos 200 años.
la visión fenomenológica del mundo, a diferencia de los 3000 años que tiene la ontología. Por eso es que hay una diferencia. ¿Existen vacíos? Todavía tenemos vacíos. Pero todo lo puedes explicar desde esta condición, o esa es la particularidad. Ya en los planos religiosos, cuando las religiones constituyen sus planos morales, sus marcos normativos, comportamentales, etc., lo que los va a hacer es generar todo un conjunto de condiciones para poder regular a ciertas poblaciones. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen experiencias, creo yo, creo que lo hacen porque tienen experiencias que les permiten dar cuenta de esa deidad. Y por eso es que tomamos las decisiones que tomamos. Ahora, cuando lo vemos en otra perspectiva religiosa, nos podría resultar complicado. Pero cuando lo vemos en nuestras propias perspectivas religiosas, nosotros también hacemos un montón de cosas que son complicadas. Porque nosotros, y eso lo va a decir Heidegger, ahí lo vamos a explicar de mejor manera, porque eso es ser y tiempo, ¿sí? La primera experiencia que nosotros tenemos, ¿cuál es? Nacer. Obvio, es la primera experiencia que Heidegger va a decir cuando somos arrojados al mundo. Y porque no entendemos, pues. Porque se nos obliga a respirar. Porque si no respiramos nos morimos nomás. ¿Sí ves? Esa es la primera experiencia que tenemos. A partir, o sea, desde el instante en que aparecemos en el mundo, estamos teniendo experiencias. Y esas experiencias se van interiorizando en nosotros. Por lo tanto, nosotros no somos un cúmulo de hechos fácticos. Somos un cúmulo de experiencias vividas. Sí, lo vemos desde Husserl. Por eso es que las experiencias que cada uno haya tenido va a marcar la forma como vemos el mundo. No es lo mismo. Porque si todos tuviéramos la misma forma experiencial del mundo, a la final la percepción del mundo sería idéntica. Y esto no ocurre ni siquiera en hermanos gemelos. En gemelos idénticos me refiero, no ocurre. La forma como los hermanos gemelos ven el mundo va a ser diferente. ¿Sí? Entonces tienes esta condición. Por lo tanto, siempre somos experiencia. Es lo que va a decir la fenomenología. Por eso es que está anclado en esta noción. Maybel. Sí, creo que mi pregunta va unado a la segunda pregunta de Joseph, porque lejos de las doctrinas, de las bases teológicas de nuestra religión o de pentecostalismo, la experiencia hace que uno consolide su identidad también. Por supuesto que sí, pero en todo, no solamente las experiencias religiosas, sino nuestras experiencias vitales como sujetos, porque al final todos tenemos un conjunto de posicionamientos frente al mundo. O sea, ¿qué es lo que hace que seamos más solidarios? Para no poner un ejemplo complicado, con los animales. ¿Sí? ¿Sí ves? Entonces, no solamente en el mundo religioso, sino que la idea de ver cómo entendemos el mundo de las mascotas, de los animales de compañía, me refiero, va a estar atravesado también con la forma como tú ya hayas percibido eso. O sea, si tuviste mascota, vas a tener una mayor sensibilidad hacia los animalitos. Si no has tenido nunca una mascota, no has podido desarrollar esa experiencia. Y esto lo digo por vivencia propia. Yo había tenido perritos, pero yo nunca había tenido un gato. Y mi hija me llevaba mi hija me llevaba diciendo mucho tiempo que papá, queremos un gatito. Y así, yo soy muy quisquilloso con esas cosas de la limpieza y eso. Entonces, por eso no quería tener un gato, porque siempre tener un animal en la casa implica mayor limpieza, mayor cuidado. Pero ya tenemos un gato en la casa como hace 2 años y ya no concibo la vida sin mi gatito. ¿Sí ves? Se ha logrado ganar mi cariño. Sí. Y ahora, o sea, he logrado entender un poco cómo son los gatitos y es maravilloso, pues. Entonces, hasta no haber tenido la experiencia propia de tener una mascota en mi casa, yo he ido a casas de amigos que tienen gatitos, y ¡ay, qué lindo! Algunos me detestaban cuando llegaba, pero cuando ya tengo mi propia mascota, o sea, es otra sensibilidad que se genera a partir de ahí. Entonces, si ves, las experiencias van a irse acumulando y las experiencias van a estar ancladas en las condiciones que nosotros vayamos procesando en el mundo. Es que es parte de esa
de esa condición. Entonces, no es un tema menor. No es un tema menor la forma como comprendemos el mundo, porque al final tenemos hechos fácticos que están ahí. Es decir, un hecho fáctico es que tenemos mascota, o un hecho fáctico es que existe, no sé, el atardecer. Un hecho fáctico es que hace frío. Eso es un hecho fáctico. Perfecto. Pero el hecho fáctico no es todo en sí mismo. Porque a partir del hecho fáctico nosotros como sujetos experienciamos ese hecho. Y ahí lo que hacemos es guardar en nuestra conciencia la objetividad de ese hecho, o la esencia de ese hecho, si quieren. ¿Vamos a entender? Entonces esa es la noción. Ese es el aporte de la fenomenología. Porque si no nos quedaríamos solamente en el hecho fáctico. Pero ya sabemos que el hecho fáctico por sí mismo no nos diría mucho. Porque el hecho fáctico se nos presenta a todos, pero no todos lo experimentamos de la misma manera. Que esa es la particularidad. Elvis. Profesor, entonces quiere decir que esa experiencia que uno requiere o necesita, por eso con respecto al dogma, ¿no? Porque escuchamos más o menos el dogma. Entonces, quiere decir que la experiencia me lleva a mí a preservar, digamos, un dogma o una doctrina para yo poder hacerla mía y prevalecer en el tiempo, porque si justamente me venía para la cabeza esto de lo que se preguntó, lo que se tomó el tema de la predicación que volvieron, ¿no? El tema del debate y todo eso. Entonces, si yo no tengo la experiencia, porque el obispo habló de su experiencia, pero respondo desde la 3 puntos, ¿no? De mi experiencia, de estas 3 categorías, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esa experiencia y estamos en un lado como crítico, ¿no? Pero cuando vamos y tenemos esa experiencia, lo hacemos nosotros. Entonces, al hacerlo mío, entonces ya cambio mi forma de pensar. Quiere decir que la experiencia, en cierta forma, me lleva a mantener, digamos, una doctrina, a mantener una postura de pensamiento. O a transformarla. O a transformarla. La misma condición. Pero solemos casi actuar. Depende. Porque no necesariamente. Yo no me he acomodado, por ejemplo. ¿Verdad? Pero, entonces, digamos que nosotros, en el plano académico, necesitamos en cierta forma esa experiencia para transformarla, o la podemos hacer desde acá. Pues si yo no he experimentado liderazgo, no he experimentado estar al mando de algo, entonces, ¿cómo yo desde este punto puedo entender esa parte? Porque esa parte es esencial en el manejo de la estructura menos de... Es que lo vas a experimentar, pero es lo que decimos. Mira, tienes la condición fáctica. La condición fáctica es experimentar liderazgo, es experimentar autoridad, tener poder, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo que tú hagas con eso va a ser diferente. ¿Cómo llegas a esa condición? Entonces, ahí es cuando buscamos explicar en alguna medida cómo estas experiencias desencadenan acontecimientos, o pueden desencadenar acontecimientos, que lo vamos a ver con Mircea de ya para el campo religioso. Pero si lo vemos de esta manera, lo que ocurre es que van a jugar muchos factores en ese momento, ¿sí? Hay que entender quién es la persona que está hablando y cuáles son las aspiraciones que tiene la persona que está hablando. ¿Por qué? Porque su experiencia se transforma en preservar unas condiciones particulares, porque al final yo mismo me beneficio de esas condiciones. Claro, entonces si yo no me beneficio, no me interesa tampoco mantenerlas. O no quiero mantenerlas. Sí, porque al final el hecho, todos los que hemos tenido la oportunidad de ejercer poder, tenemos muchas formas de poder ejercer ese poder. ¿Sí? Entonces lo podemos ejercer de manera mucho más autoritaria, o podemos ejercer ese poder diciendo, miren, construyamos algo mejor, porque lo que está hasta ahora no es que ha funcionado de la mejor manera. Para llegar a esas conclusiones, cada uno tuvo que pasar o atravesar experiencias particulares. Entonces, es una condición que no es menor. No es menor, todo lo podemos explicar. ¿Ves? Es interesante. Ahí lo tienes. ¿Okay? Estamos hasta ahí. Volvamos a las cosas mismas, van a decir. ¿Okay? Volvamos a las cosas mismas. Pero esto no quiere decir a los objetos del mundo, sino a los fenómenos tal como aparecen en la conciencia antes de cualquier interpretación científica, teológica o natural. Porque al final, lo primero que tenemos
es la experiencia que aparece en nuestra conciencia cuando hacemos todo el proceso de reducción fenomenológica, y cuando luego que hacemos eso, ahí sí le damos una interpretación teológica natural, ¿sí? O lo racionalizamos. Pero para poder llegar a ese proceso de explicación, si se quiere, de racionalización, primero tuvo que aparecer en nosotros, pues, en nuestra experiencia, en las condiciones que hemos vivido. Ahí aparece. Por eso es que tiene esa característica. Y por eso es que tiene estas condiciones. Y es por eso que es tan complicado cuando lo transformamos ya en condiciones propias de nuestra materialidad en la vida cotidiana. Por ejemplo, la noción del amor. Cuando ustedes quieren experimentar o en algún momento tuvieron una pareja y experimentaron el amor de una manera, y luego por X motivo tienen que tener otra pareja, decir es que, no sé, no es lo mismo. ¿Sí? Otra vez es mejor. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque antes de racionalizar esa cosa que llamamos amor o que llamamos pareja o vida en pareja, lo que tenemos es la internalización de esa experiencia en nosotros, en nuestra conciencia. ¿Cómo afectaron nuestros sentidos? ¿Qué fue lo que viví? ¿Qué fue lo que experimenté? ¿Qué fue lo que sentí? No creo. O sea, ahí sí, yo sé que mucha gente dice ahora que el amor es una decisión y que yo decido amarte. O sea, pero a mí sí me suena raro, ¿no? A mí me suena raro eso. Pero la decisión es que luego, cuando ya has tenido todo un conjunto de condiciones con esa persona, a pesar de los defectos, tú decides quedarte con esa persona. ¿Okay? Pero a la final, si esa persona te provee un conjunto de seguridades, tú dices, yo decido estar con esa persona porque, no sé, me provee un conjunto de seguridades de cualquier tipo, emocional, afectivo, material, etc. Pero luego viene otra, pero en tu cabeza siempre pervive el recuerdo de alguien que tal vez con quien tuviste experiencias más intensas, ¿sí? Ese recuerdo siempre va a estar ahí. Y puede ser frustrante, pero a la vez maravilloso. ¿Ves? Entonces, tienes esa noción, es interesante, sobre todo cuando son condiciones muy, muy potentes en nosotros. Por eso es que yo les decía en la presentación de la clase, cuando hicimos la presentación de la clase, no me acuerdo, en estos días, que esto nos sirve, o sea, la fenomenología nos sirve también para hacer este proceso de introspección y poder revisar a nosotros mismos, poder revisar nuestras experiencias, nuestras condiciones vitales, qué es lo que aspiramos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Es maravilloso. Entonces, por eso, o sea, aprovechen eso y así no gastan en terapia, ¿no? Gratis. Maybe, ¿le querías decir algo? Sí. Profe, creo que tengo una crisis existencial en cuanto a la religión. Bienvenida a nuestro mundo. He estado muy cerca de las áreas rurales, de cómo ellos experimentan toda esa cuestión de manifestación del Espíritu Santo y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguien vive una experiencia y un líder, digamos, ¿no? Y esa experiencia él la quiere hacer ley, digamos, o dogma dentro de su comunidad, claro. Y toda la gente tiene que regirse a lo que él dice, a como él le pasó. Yo, digamos, recibí el bautismo del Espíritu Santo y si no lo reciben, no lo están. O sea, no es eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo explico yo eso desde la fenomenología? Porque no me cae en la cabeza. Sí, es sencillo y no te voy a responder yo, te va a responder Merleau-Ponty. Lo que ocurre ahí es que clausuras la experiencia. Nada más. Porque dice, yo tuve esta experiencia, por lo tanto es verdadera. Todos tienen que tener la misma experiencia que yo tuve. Pero lo que haces ahí es clausurar la experiencia. Claro, o sea, ya la cuarta. Es que nosotros tendemos a eso, el ser humano, así somos. Por eso es que, un ratito, para seguir con lo que decía el Elvis hace un ratito, eso es lo que ocurre, pues, con estas condiciones. Y por eso es que te dicen, tú tienes que obedecer. Tú no estás aquí para pensar, tienes que obedecer. Y si yo me equivoco, pues no importa, igual tienes que obedecer. No sé si lo escucharon.
Y no salga que Fue brutal. maquiavélico, como dijo. Fue brutal. Fue brutal y tenebroso, terrorífico. Porque yo no voy a hacer eso. A mí nadie me va a decir lo que tengo o no tengo que pensar. Porque además he invertido media vida en esto. O sea, están locos. Sí, es una locura. Pero es exactamente lo que te estoy diciendo, Michael. Esa es la importancia de la fenomenología. Esa es la importancia de entender estas cosas. Porque a la final, como diría Nietzsche, lo único que tengo que hacer es pensar. Y cuando pienso, ahí soy un superhombre. Maravilloso. Cuando estamos creciendo, todos en ese momento, cuando ya queremos independizarnos, queremos menos control de nuestros padres. Sí, nuestros padres dicen, no salgas, no cuídate, eso. O sea, yo cuando era más joven no lo entendía, pues. O sea, pero si quiero irme, o sea, ¿por qué tengo que estar avisando dónde voy? Yo quiero ser libre. Además que yo tengo esa noción. Pero ahora que soy padre y ya veo que mi hija va creciendo, o sea, cada vez me da más miedo, pues. O sea, no saber dónde está, si le pasa algo, etcétera, etcétera. Es una noción bien complicada. Y alguna vez leí, no me acuerdo quién era, pero decía que el amor de padres es el menos... O sea, la relación padre-hijo es la relación más desigual. ¿Sí? Porque los padres amamos profundamente a nuestros hijos, pero el amor que nosotros como hijos tenemos a nuestros padres no se equipara. Es desigual. Y es lo que es. Es lo que es. Al final es una condición y los que somos padres lo entendemos. Pero evidentemente los que no son padres no lo entienden. Porque es otra noción. No porque no tengan la capacidad, sino porque no lo han experienciado todavía. Esa es la condición. Entonces yo quería ir al punto donde si uno no vive la experiencia, yo siento que no lo vas a vivir igual, pero sin embargo, los que hemos vivido la experiencia podemos unificarnos. Yo puedo unificarme con un equipo de mujeres que han sido madres, pero no lo voy a poder hacer de pronto con una que soy yo, que sería muy difícil. Inclusive entre las mismas madres, porque la experiencia de ser madre no es igual para todas. Claro, porque algunas pueden tener una experiencia maravillosa y otras una experiencia terrorífica. Yo sé. Claro. Entonces, claro, no todos la experimentan. En el sentido de la religión, ¿no? Creo que eso es lo que unifica y muchas veces no permite también para ciertas personas no unificarse, porque no hay entendimiento, porque no han pasado quizás por una experiencia similar. Ajá. Sí, pero es que esa es la particularidad que nos propone la fenomenología, que a la final son las experiencias diversas las que tenemos que considerar. Porque el mundo no se presenta fácticamente a todos por igual, sino que a pesar de los hechos fácticos, las experiencias que nosotros guardamos en nuestro interior van a ser diferentes. Y eso lo debemos a Husserl, a esta primera parte. O sea, lo que está diciendo en las primeras páginas es solamente esto, para tratar de entender esta noción de las ideas y para no confundir la idea o las ideas de Husserl con la noción de ideas de Platón, de Descartes y de Kant, porque no es lo mismo. Entonces no se confundan. Entonces esa es la noción. Hechos y esencias son dos modos de conocimiento, ¿sí? Porque la idea de conocimiento empírico fáctico basado en la experiencia del mundo y de las cosas tal y como se presentan, que esa es una primera noción, y el conocimiento eidético de esencias, eso es lo que le interesa a Husserl, busca captar las estructuras invariables de los fenómenos más allá de su existencia concreta. Y aquí juntamos todo eso, porque lo que decían ustedes hace un momento, ¿cómo damos cuenta de todas las experiencias y a la final las experiencias son diferentes? Porque las experiencias que tenemos todos no van a coincidir. Pero ¿cuál es el objeto de la fenomenología? Porque si no tuviéramos cualquier cosa. ¿Cuál es el objeto de la fenomenología? Es captar estas estructuras invariables de los fenómenos más allá de la existencia. Porque al final debe haber algo que es general, lo que decía. Debe haber algo que es general. Ejemplo aquí, el ejemplo más fácil para entender esto, yo sí creo que son las experiencias religiosas. A pesar de que las experiencias religiosas pueden ser diferentes, debe haber algo que las unifica. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Cuál es esa condición? Puede ser, es que es algo sublime. ¿Sí? Rudolf Otto lo va a decir de mejor manera.
¿Sí? Es algo que no puedo explicar, lo que él denomina como lo luminoso. Es algo que no puedo dar cuenta. O sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo doy cuenta de esto? ¿Ya? Si ves, entonces ahí puedes unificar una experiencia diversa, porque no todos tuvieron la experiencia tal cual, pero todos coinciden que es una experiencia magnífica, grande, sublime, enorme, que no puedo explicar. A eso denominamos experiencia religiosa. ¿Sí me hago entender? Todo este cuento para llegar a eso. Así de sencillo. Nada más. ¿Verdad? Entonces, no es que al final son cualquier cosa. Y yo, no, esta es mi experiencia y yo hago... No. Porque ahí no podemos hacer teoría, no podemos hacer una disciplina, porque al final cada quien haga lo que le plazca. Y no se trata de eso, sino de encontrar o captar esas estructuras invariables en los fenómenos. Que esa es la condición. Porque una esencia es lo que hace que algo sea lo que es más allá de sus formas particulares. Y ahí tenemos una condición importantísima. ¿Sí? Entonces, para terminar, la esencia de lo sagrado no es una entidad metafísica, independiente, ni algo que se postula desde la teología. Es algo que se da en la experiencia vivida de lo sagrado, en la oración, en el rito, en el miedo reverencial, en el silencio extático, en esas condiciones. Eso es lo que nos importa y eso es lo que nos interesa analizar a fin de cuentas. ¿Verdad? Estas condiciones que podemos unificar, que pueden ser generalizadas. Entonces ahí tenemos una condición particular. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí con el mundo digital podemos conversar un ratito más.